Cuando creas contenido para YouTube, antes de grabar, ya tenés que estar haciéndote varias preguntas. ¿Este tema, el que elegiste para tu podcast, tendrá mercado? ¿El título genera curiosidad? ¿La miniatura detendrá el scroll? ¿El guión tiene suficiente retención para que la gente no se vaya en el primer minuto? Por decir de una manera, antes de decir una sola palabra, ya estás intentando vender el clic. Y eso está bien porque, bueno, así son las reglas de YouTube. O respetás sus consignas, o respetás sus reglas, o te pasa lo que me pasó a mí, que nadie te ve. Sin embargo, hay un lugar en Internet donde todo eso desaparece. No hay miniaturas, no hay algoritmos, no hay que optimizar casi nada. Y ese lugar es justamente el podcasting independiente. Y hay mucha gente que todavía no se da cuenta de la enorme oportunidad que esto representa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leo Meléndez y les doy la bienvenida a una nueva entrega de No es un hobby, mi podcast sobre podcasting, creación de contenido, marca personal, emprendimiento y algunas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de las próximas ediciones. Hoy seguimos hablando un poquitito de YouTube, aunque hoy le vamos a dar un descanso a los datos para hablar un poquitito más de sensaciones, ¿no? Y es esto que hablábamos en la intro sobre todo lo que tenemos que hacer antes de publicar algo en YouTube, si es que lo queremos hacer bien, porque también existe la posibilidad de publicarlo así sin más, ¿no? No darle demasiadas vueltas y tal como estuve haciendo yo a lo largo de estos últimos 2 meses, publicar el contenido que vos querés en YouTube y bueno, probar suerte, porque esa es una de las diferencias, ese es uno de los errores que cometemos los creadores de contenido que no nos especializamos en YouTube, que creemos que estar en YouTube, tener visualizaciones, incluso monetizar o tener una audiencia que te siga en YouTube, es una cuestión de suerte. Que si lo haces más o menos bien, a tu manera, sin repetir lo que todos los demás hacen, sin repetir lo que todos los youtubers hacen, que igual existe la posibilidad de encontrar el éxito. Y cada vez que me meto más profundo en el mundo de YouTube, descubro que no es así. Sí, hay gente que lo pega, hay gente que tiene suerte, hay gente que de repente se encuentra con una audiencia y parece que no hubiera hecho nada, pero no es así. No obstante, la otra posibilidad, la otra alternativa es, bueno, hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien conlleva un riesgo, claro. Y ese riesgo tiene que ver con todo lo que vos tenés que hacer para que tu contenido se adapte a lo que la audiencia de YouTube espera y de esa manera puedas encontrar una audiencia que te siga, se suscriba, le dé like a la campanita y todo esto que ya sabemos, ¿no? A ver, por decir de una manera, es como cuando alguien graba un podcast de cualquier tipo y suena mal, se escucha mal, ¿no? Lo mínimo que una persona que escuche podcast quiere, está esperando al darle play es poder escucharlo, ¿no? Subirse al coche y escucharlo, bajar al metro, al subte y escucharlo. O sea, poder estar haciendo cosas y que el podcast suene. Por lo general, esto es lo que esperamos, las personas que escuchamos podcast en audio, esperamos algo por el estilo, ¿no? Bueno, la gente que es usuaria de YouTube espera determinadas cosas y el youtuber que le sabe dar esas cosas es quien triunfa, quien tiene más posibilidades de triunfar, ¿no? Y bueno, lo que te decía al inicio y lo que te fui contando a lo largo de estos episodios, ¿no? En YouTube, esto de todas maneras yo lo hago para el audio, porque quiero, pero para YouTube es prácticamente obligatorio hacerlo. Vos no podés grabar un video en YouTube, subir un contenido en YouTube sobre el tema que a vos te interese. Tenés que grabar un contenido para YouTube sobre el tema que la audiencia está buscando en YouTube y para eso YouTube te da decenas de herramientas, ¿no? Entonces, yo tengo una idea, la planteo y me empiezo a buscar, empiezo a revisar en YouTube cuánta gente busca esto, ¿no? Lo que es el mercado total disponible. ¿Cuánta gente está buscando este tema del cual yo voy a hablar en este episodio? Luego, si veo que hay una masa considerable de gente que quiere escucharme hablar sobre ese tema o verme hablar sobre ese tema, empiezo a preguntarme cómo generar curiosidad en los primeros 2 segundos. Bueno, los inicios de este podcast, los inicios que yo hago aquí en este feed, tienen que ver con esto, con captar la atención, con explicar de qué voy a hablar y con generar algo de curiosidad. ¿Lo puedo lograr o no?
Pero este podcast no empieza con con una sintonía, no empieza con una música, no empieza conmigo presentándose, empieza hablando, introduciendo el tema del que voy a hablar y planteando algunos interrogantes que tal vez, con suerte, se escuchen, se resuelvan a lo largo del episodio. Bueno, algo así, pero más complejo y mucho más rápido en mucho menos tiempo para YouTube. 2 segundos mínimo, ¿no? Máximo, 2 segundos máximo. Luego también tenemos que pensar qué miniatura puede llegar a detener el scroll. ¿Qué miniatura podemos hacer para que miniatura podemos diseñar para que la gente lleve la vista, detenga la vista en nuestro video y no en el que está exactamente al lado? Por ejemplo, hace poco estuve en un evento en vivo, en una charla en el que mostraban que antes en YouTube, por ejemplo, en la home de YouTube, se veían, no sé, 8 videos, ¿no? 8 miniaturas de videos. Y que hoy en día en la home de YouTube se ven 3, más un par de shorts, más un par de anuncios. Es decir, antes competías por la atención en la home. Si llegabas a salir en la home de YouTube, competías por la atención contra 8 videos y ahora competís contra 3. Es decir, tenés menos. Antes, voy a explicarlo de otra forma. Antes tenías la posibilidad de ser uno de los 8 podcasts que aparecía en YouTube, uno de los 8 videos, una de las 8 miniaturas que aparecía en la home de YouTube. Ahora solamente hay 3 que aparecen, 4. ¿Me explico? O sea, cómo bajó lo complejo que es y qué tan bien tenemos que diseñar las miniaturas. Esa miniatura tiene que ir, como te contaba el otro día también, en concordancia con el título. La miniatura tiene que llamar la atención, parar, detener el scroll, de hacer que la gente deposite la mirada durante un par de segundos en tu miniatura, y el título tiene que captar la atención para que la gente le dé play. Además, ¿sabés qué otra cuestión hay que tener en cuenta ahora en YouTube? Que cuando pasás el cursor por arriba del video, el video se autorreproduce solo. Entonces, eso que se reproduzca en los primeros minutos, se autorreproduce en silencio. Eso que se reproduce durante los primeros segundos del video, cuando alguien posa el mouse, el cursor del mouse sobre la miniatura, aunque no le haya dado clic, el video se autorreproduce, y eso tiene que estar esos primeros segundos tienen que estar en concordancia con la miniatura y con el título, porque entre los tres hacen un trinomio, vamos a llamarle, de atención, que tiene que estar en sintonía para que la gente le dé clic, ¿no? Y todo eso lo tenemos que pensar antes de grabar nuestro contenido, incluso antes de grabar nuestro contenido. Y luego, una vez que ya lo estemos grabando, una vez que la gente ya le dio play, ¿cómo estructuramos el guión para mantener la retención, ¿no? Esa estructura de retención, esos temas que se vayan encadenando de uno a otro, que si mirás a un youtuber con cierta capacidad, vas a ver que cómo te va enganchando, ¿no? Lo mismo que cuando leemos un texto que está bien escrito y que tiene ritmo, ¿no? Cómo va enganchando ese texto y cómo te va llevando. El hecho de hablar rápido, como hablo yo, no necesariamente es vinculado a que el guión suela estar bien estructurado y te vaya enganchando. De hecho, mis podcasts, más allá de que yo hablo rápido, y que te puede gustar más o menos la cadencia de palabras que yo utilizo en la medida en la que voy hablando, distan mucho de tener una estructura, distan mucho de estar estructurados y de tener una estructura que te vaya enganchando, que te vaya generando con cada palabra curiosidad para escuchar la siguiente, ¿no? Y en cambio en el podcast todo lo contrario, ¿no? Yo puedo sentarme acá, darle play, largarme a hablar y estar hablando 2 horas de algo que a mí me gusta, de algo que me apasiona, y es muy probable que vos me estés escuchando, vos y algunas personas más. Podrían ser más, podrían ser menos, pero siempre va a haber alguien que escuche, ¿sí? Y aquella persona que te escuchó y que se quedó hasta el final, se va a quedar sin importar casi cuánto tengas que, sin importar qué tan estructurado esté tu guión, ¿no? Podés explorar muchas ideas sin necesidad de empaquetarlas. Esto que te decía de pensar el título, la miniatura, la portada, el primer frame del video, cosas que igual yo voy pensando aquí en este podcast. La verdad es que lo pienso porque me gusta probar, me gusta mejorar, me gusta potenciar los contenidos, que es de lo que hablamos siempre acá, pero uno se puede dar ciertas libertades como esta, la de hablar, y hasta incluso de quedarme en silencio algunos segundos pensando qué es lo que quiero decir y que la gente va a estar ahí, no va a scrollear
el siguiente video. En el podcast independiente no hay miniaturas, o sea, hay portadas que en algunos reproductores de podcast ni siquiera aparecen. Alguna vez yo probé también cambiar la portada, o sea, la portada que hacía para cada episodio, cambiarla para cada podcast. Voy a retractarme de lo que acabo de decir. La portada que hacía para cada episodio, ponerla como portada del podcast cada vez que publicaba uno nuevo. Lo hice en podcast cinematográfico de Marvel y en algunos podcasts más, ¿no? Si por ejemplo te hacía una portada con ahora Doomsday para un episodio en el que íbamos a hablar de Doctor Doom, quiero decir de Doctor Doom, ¿no? Si te hacía una portada de Doctor Doom para un episodio en el que íbamos a hablar de Doomsday y te ponía increíble, por ejemplo, como en algunos reproductores esa portada no se actualiza, no se muestra la portada del episodio, la ponía como portada del podcast, del programa, del show, para que se vaya actualizando y así captar la atención. La verdad que no he medido si tiene impacto o no. El podcast de Marvel suele tener bastante impacto, entonces me imagino que habrá tenido, pero no sé si lo tendría, por ejemplo, en este podcast. Pero aquí yo creo portadas para cada episodio, pero no necesariamente tienen que tener algún impacto. Yo supongo que lo tendrá. Si el reproductor de podcast en el que ves te lo muestra, tal vez pueda competir con otros podcasts que vos tengas en tu lista de reproducción listos para escuchar y decidas escuchar el mío primero, ¿no? El título tampoco tiene que generar demasiada curiosidad, o por lo menos no necesita generar curiosidad en solo 2 segundos, ¿no? Puedo generar un título que llame la atención y que te dé ganas de escuchar el podcast. Aunque lo más probable es que si ya está en tu reproductor de podcast, más tarde, más temprano lo termines escuchando. Y lo más importante es que no hay un algoritmo que mide la retención en cada segundo, ¿no? Aquí la retención es casi una egométrica, es casi saber cuánta gente nos escucha al final, pero no influye en la toma de decisiones del algoritmo que pueda mostrárselo más o a menos gente, porque por lo general el algoritmo no se lo muestra a nadie, el algoritmo de las plataformas de podcast. Por lo tanto, mientras que en YouTube tenemos que tomar varias decisiones, incluso antes de publicar nuestro episodio, en el podcasting independiente, podemos hablar de lo que realmente nos interesa, ¿no? El podcasting independiente nos permite algo que muchas plataformas ya no nos permiten. Y estoy hablando tanto como audiencia como creador de contenido, pero más importante aún como creador, que es que nos permite pensar en voz alta, ¿no? No necesariamente, que está bien que lo hagamos, no digo que no, y yo lo hago, no necesariamente tiene todo que estar optimizado, tiene todo que estar empaquetado, no necesariamente todo tiene que ser viral. A veces es suficiente con que solo sea interesante y con que seamos honestos y claros al compartir nuestro punto de vista. A diferencia de YouTube, que es un mercado de atención, el podcast independiente es una conversación sin límites de tiempo, y esa es la principal posibilidad, la principal ventaja que nos brinda el podcasting independiente por sobre lo que son los contenidos en video o los contenidos diseñados para YouTube. Porque mientras para YouTube tenés que pensar en hacer un contenido que le guste a todo el mundo y cuantas más personas, no importa si es nicho o no es nicho, mientras a más personas les guste, más posibilidades de éxito va a tener tu contenido en YouTube, en audio, en podcast independiente. Solamente tenés que preocuparte por crear un contenido que te guste a vos.